gustazo saludarlos una vez más. Hoy hemos venido a visitar uno de los monumentos arqueológicos más importantes de la historia, los guerreros de terracota, que le mostraron al mundo por primera vez el poderío del Imperio Chino. Algunos de nuestros amigos han decidido hacer el recorrido junto a nosotros, así que tú no te lo pierdas, ¿ah? Es súper emocionante estar en presencia de más de 8.000 guerreros con más de 2.000 años de antigüedad. Su ropa es diferente, su peinado es diferente. Están posicionados en formación de batalla, de acuerdo a su rango militar. Y hay más de 130 carros alados por caballo. Pero, ¿a quién protegen los guerreros? ¿Para qué fueron construidos? ¿Y cómo los hicieron? Son algunas de las interrogantes que mantienen a los científicos chinos trabajando día y noche. Y algunas de ellas vamos a responderlas en el programa de hoy. Este enorme ejército de 8.000 soldados y más, porque hay unos cuantos que no han sido desenterrados, están diseñados para proteger al emperador Qin Shi Huang, que quería un ejército que lo acompañara después de la muerte. Qin Shi Huang tenía tanto poder que logró unificar 7 naciones en guerra en China, formando el Gran Imperio Chino. Este hombre hambriento de poder mandó a construir este enorme ejército para que lo acompañara en sus batallas después de muerto. También él creía que todos los enemigos que se había ganado durante su vida iban a perseguirlo después de la muerte, así que tenía que estar bien preparado. Los artesanos que hicieron este maravilloso trabajo se volvieron artistas bajo la presión y las amenazas de muerte. Si el trabajo no era completado en tiempo y con la calidad necesaria, todo el equipo podía morir. El emperador se encargaba de aplicar castigos colectivos y las penas eran de muerte. Muchas veces eran enterrados vivos bajo tierra, junto con los guerreros. ¿Cómo lograron hacer estas esculturas si ni siquiera tenían yeso? Pues utilizaron una técnica que era hacer rollos de arcilla y después la iban moldeando. Esperaban que se enfriaran, después las metían en el horno. Al terminar, las pintaban con esos preciosos colores. Ahora se ven desgastados, pero en realidad estaban pintados con colores brillantes, azul, rojo, amarillo, morado. Cuando fueron desenterrados, el contacto con la atmósfera hizo que la pintura se desvaneciera. Pero si nos fijamos bien, todavía podemos encontrar algún rastro de esa pintura. Estamos en un área de excavación donde, como pueden ver, hay todavía muchos pedazos de guerreros y caballos que no han sido completamente desenterrados. Los chinos realmente se están tomando su tiempo para hacerlo con la mayor calidad posible y conservar al máximo estas valiosas piezas. Como hay tiendas aquí con souvenirs, te puedes llevar una réplica de los terracotas a tu casa. Y todo diferente también, ¿eh? Los arqueólogos creen que el emperador se encuentra enterrado en uno de esos montículos. Pero ¿por qué no han abierto la tumba? Y es que, según la leyenda china, la tumba está llena de ríos de mercurio y de trampas capaces de matar a cualquiera que intente abrirla. Así que los chinos están dispuestos a esperar a tener la tecnología y la experiencia necesaria para preservar todos los tesoros que se encuentran en la mayor tumba de la historia. Hace alrededor de 50 años, en este preciso lugar, un campesino descubrió las primeras piezas de los guerreros de terracota. Hoy, curiosos de todo el mundo vienen a Xi'an a conocer de primera mano a los majestuosos guerreros de terracota. Si les gustó este recorrido por la historia, no olviden suscribirse a nuestro canal. Somos JJ Stories. ¡Mua! See you!